Hola a todos. En primer lugar, antes de comenzar, quiero agradecer al Colegio Panamericano Endotelio y Pared Vascular y Arter y Latam por haberme convocado para desarrollar esta presentación. Voy a hablar en los próximos minutos sobre rigidez arterial y enfermedad renal crónica, y el título que hemos puesto a esta presentación es Un vínculo que endurece el pronóstico. Estos son mis potenciales conflictos de interés, pero no tengo conflictos con esta presentación. Voy a desarrollar en estos próximos minutos estos objetivos. En primer lugar, voy a hablar de rigidez arterial, definición, alteraciones estructurales y factores contribuyentes. Posteriormente voy a hablar de consecuencias de la rigidez arterial, poniendo el foco en la enfermedad renal crónica. Voy a hablar de los mecanismos generales y propios que provocan rigidez arterial en la enfermedad renal crónica. Vamos a hablar del concepto de pulsatilidad y su mecanismo de daño renal y la presión aórtica central elevada, que es muy frecuente en los pacientes con enfermedad renal crónica. Y por último voy a hablar de intervenciones terapéuticas y qué nos espera en el futuro. Definamos rigidez arterial como la disminución de la distensibilidad arterial. Esta rigidez se produce como resultado de cambios estructurales y funcionales en la pared arterial, y las consecuencias son múltiples, pero a nivel renal estas se amplifican debido a las características únicas que tiene el riñón. ¿Cómo se comporta una arteria elástica y una arteria rígida? Como vemos aquí, durante la sístole aproximadamente el 50% del flujo se conduce a través de la aorta, el 50% restante, dependiendo de la función de amortiguación de la aorta, una vez que recupera su calibre inicial, siempre que la aorta esté sana y que la capacidad elástica esté intacta, enviará el volumen restante hacia adelante, transformando el flujo pulsátil a continuo en la circulación periférica. Este fenómeno es conocido como el fenómeno de Quinn-Kessel, comparando con la antigua bomba extintora. Aquí vemos el lado derecho como una arteria rígida transmite el total del flujo sistólico, especialmente durante la sístole, y pierde esta capacidad de amortiguación, provocando aumento de la presión arterial sistólica, de la presión de pulso y disminuyendo el flujo diastólico. Este concepto uno lo puede ver gráficamente aquí, cómo pasa del comportamiento pulsátil de una presión aproximada de 100 milímetros de mercurio a convertirse en un compartimiento continuo, llegando a arteriolas y capilares con aproximadamente 20 milímetros de mercurio, siempre y cuando todo nuestro sistema circulatorio esté indemne. ¿Y cuáles son las consecuencias de la rigidez arterial? Bueno, las consecuencias son múltiples. Tenemos patología cerebral, que es subclínica, alteraciones cognitivas y la demencia. Podemos hablar a nivel cardíaco de disfunción miocárdica, insuficiencia cardíaca, disfunción auricular izquierda, disminución del flujo de reserva coronario. Podemos hablar de enfermedad renal crónica. También podemos hablar de otros conceptos u otras principales consecuencias. Vamos a hablar un poco de la resistencia a la insulina, de la posibilidad de diabetes y la posibilidad de esteatohepatitis no alcohólica. Y podemos hablar también de preeclampsia, de crecimiento, de restricción del crecimiento intrauterino, así como también deficiencia de testosterona. ¿Qué hace que algunos órganos tengan más lesión por rigidez arterial? Bueno, principalmente es la cantidad de flujo sanguíneo que reciben por cada 100 gramos de tejido. Como vemos, en el centro de la cena se encuentra el riñón, que recibe aproximadamente 400 mililitros por minuto por cada 100 gramos de tejido. En el extremo izquierdo tenemos principalmente los órganos que detallamos previamente: cerebro, placenta, hígado y corazón, que tienen un flujo mucho menor del 50% que recibe el riñón. Y en el extremo derecho tenemos otros órganos como el páncreas, que me voy a referir antes de finalizar esta presentación, cómo afecta la rigidez arterial, principalmente la circulación a nivel del páncreas, y el corpúsculo carotido, que recibe aproximadamente 1500 mililitros por minuto por cada 100 gramos de tejido. Es decir, que los órganos sean más sensibles a la lesión por la rigidez arterial van a depender principalmente del flujo sanguíneo que reciben. Y esto tiene que ver con que tienen que recibir mucho caudal de sangre y tienen que tener baja resistencia para recibir esta cantidad de caudal sanguíneo.
Pero ¿por qué es importante comprender el impacto de la rigidez en la enfermedad renal crónica? Veamos algunos puntos. La rigidez arterial es causa, consecuencia e impulsadora de la progresión de la enfermedad renal crónica, por lo tanto es fundamental evaluarla para mejorar nuestros resultados y futuras intervenciones. Las consecuencias del aumento de la rigidez arterial para el riñón se amplifican, como dijimos previamente, debido a las características únicas, un elevado flujo y una baja resistencia. Hay que comprender el concepto de pulsatilidad, responsable principal del daño de la microcirculación y de poblaciones nefronales que son altamente vulnerables. Interpretar cómo la rigidez arterial afecta a todos los descriptos nos permitirá realizar intervenciones más tempranas. Esta es la definición de enfermedad renal crónica según las guías CADIGO, donde debemos tener una tasa de filtración glomerular preferentemente estimada menor de 60 mililitros por minuto o una categoría de albuminuria en grado A2 a 3, es decir, mayor a 30 miligramos por gramo de creatinina. Esto debe tener al menos 2 determinaciones con 3 meses de diferencia. Y esto va a aumentar principalmente no solo el riesgo de progresión de la enfermedad renal crónica, sino también el riesgo de enfermedad cardiovascular. La enfermedad renal crónica causa un estado proinflamatorio sistémico crónico, principalmente va a provocar fibrosis miocárdica, calcificación vascular, procesos de remodelado miocárdico, lesiones ateroscleróticas, senescencia vascular, calcificación de válvulas cardíacas, y todo esto va a estar asociado con numerosas complicaciones, como ser la enfermedad arterial coronaria, el stroke, la enfermedad arterial periférica, arritmias, insuficiencia cardíaca y trombosis venosa. No debemos olvidar que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en los pacientes con enfermedad renal crónica. Es interesante repasar cómo se produce la hipertensión o qué desencadena la hipertensión en la enfermedad renal crónica. Vemos que la reducción de la masa glomerular, ya sea congénita o adquirida, va a llevar a una serie de activaciones neurohormonales, entre las que se encuentran la disfunción endotelial, el incremento del sistema y la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la activación del sistema simpático, que llevarán a vasoconstricción periférica incrementada, expansión del volumen extracelular y retención de sodio, pero aquí la rigidez, es decir, el incremento de la rigidez arterial, juega un papel importante en el incremento de la presión arterial de los pacientes con enfermedad renal crónica. Existe una interacción entre la enfermedad cardiovascular y la enfermedad renal crónica, donde vemos que corazón, riñón y vasos sanguíneos tienen factores que tienen en común, ya sea como los factores medioambientales, drogas, diabetes y la edad. Luego tenemos factores propios de cada órgano, como en el caso del corazón, el estrés oxidativo, la hipertensión, la enfermedad miocárdica, la enfermedad valvular, la fibrosis miocárdica. A nivel renal, también la hipertensión, la inflamación, la calcificación, las toxinas urémicas y las alteraciones de la coagulación. Y a nivel del vaso sanguíneo, principalmente los procesos como hipertensión, inflamación, calcificación, dislipidemia, coagulación y toxinas urémicas van a llevar principalmente a la progresión de la enfermedad cardiovascular y por último y finalmente la muerte. ¿Cuáles son los mecanismos generales y propios de la enfermedad renal crónica que producen rigidez arterial? Veamos mecanismos generales a nivel de la túnica media, vemos la disfunción endotelial, vemos el estrés oxidativo, vemos la disminución de la biodisponibilidad del óxido nítrico y la calcificación. A nivel principalmente de la túnica media, vemos la degradación de elastina, el depósito de colágeno, principalmente la reticulación del colágeno, esta alteración del tono y de la rigidez de las células del músculo liso vascular, la calcificación, la formación de los productos de la glicosilación avanzada, la inflamación también, la señalización especialmente del sistema renina-angiotensina-aldosterona y la señalización principalmente de los péptidos relacionados con la elastina. Y a nivel de la adventicia, el depósito de colágeno y principalmente también la reticulación del colágeno. Aquí lo vemos un poquito más en detenimiento, como la fragmentación de elastina, el depósito de colágeno, esta reticulación y alteración mediada por los productos de la glicosilación avanzada, esta alteración del tono vascular de las células del músculo liso vascular, la calcificación, la disfunción arterial y la inflamación son pivotales para provocar rigidez arterial.
¿Y cuáles son los mecanismos propios responsables de los cambios estructurales y funcionales de las arterias en la enfermedad renal crónica? Veamos esta interesante publicación que evalúa principalmente que todo comienza con la disfunción endotelial por la producción baja de óxido nítrico, por el incremento del estrés oxidativo. No nos olvidemos características propias de la enfermedad renal crónica como la hiperfosfatemia, la hiperuricemia, el incremento del sodio corporal, la activación del sistema renin-angiotensina-aldosterona y la activación del sistema simpático que está sobreelevada. También tengamos en cuenta que principalmente las lesiones en la enfermedad renal crónica se producen en la túnica media por ruptura de fibras elásticas, por la acumulación de colágeno, de citoquinas inflamatorias y la calcificación. Y no debemos olvidar de este concepto que me voy a referir posteriormente, que es la pulsatilidad elevada en la microcirculación, que va a llevar finalmente, principalmente a injuria glomerular, hipoxia, fibrosis, progresión de la enfermedad renal crónica, eventos renales como eventos cardiovasculares, stroke y demencia. Esto es importante también, la elevación de la presión de pulso y la elevación de la presión arterial sistólica. El endotelio es muy importante, principalmente porque hay cambios patológicos del endotelio que contribuyen al desarrollo de las complicaciones cardiovasculares en la enfermedad renal crónica. La disfunción endotelial en los pacientes se observan tanto en arterias grandes como pequeñas, y particularmente existe una alteración de la vasodilatación mediada por flujo, que va a reflejar una refunción vasodilatadora dependiente del endotelio anormal, que en pacientes con enfermedad renal crónica su deterioro está asociado con la gravedad del daño renal. En esta figura podemos ver el lado izquierdo, por debajo un endotelio normal o saludable, y por encima un endotelio como se presenta en la enfermedad renal crónica, y que principalmente esto se produce por la activación del NF-kappa beta, lo que va a aumentar las moléculas de adhesión celulares, que es la típica activación de la célula endotelial. Esto se va a acompañar de aumento principalmente de la metalosproteinasa de matriz, que van a alterar las interacciones entre célula-célula y la célula y la matriz endotelial. Y esto, que va a estar sumado a otros procesos, van a provocar la contracción de la célula endotelial, va a haber una separación, lo que va a resultar en una pérdida del revestimiento celular endotelial. En el estado urémico, principalmente, existe una cantidad limitada, principalmente de estas células progenitoras endoteliales circulantes. Su función también va a estar deteriorada, y esto va a llevar a una capacidad de adhesión limitada, por lo tanto, una recuperación anormal del endotelio. En pacientes con enfermedad renal crónica, el daño endotelial persistente en el sistema vascular existe, con frecuencia es pasado por alto. Sin embargo, es un factor clave en el desarrollo de complicaciones cardiovasculares progresivas vista en este escenario. La calcificación arterial de la media también es un hallazgo muy frecuente, y principalmente en los pacientes con enfermedad renal crónica. Sabemos que es un trastorno vascular sistémico distinto de la aterosclerosis, que se asocia frecuentemente, aunque no siempre, como dijimos, con diabetes y enfermedad renal crónica y envejecimiento. Las características distintivas de la calcificación arterial media incluyen precipitación diseminada y progresiva de fosfato de calcio en la capa media, una evolución clínicamente asintomática prolongada y el deterioro hemodinámico asociado con isquemia crónica que amenaza las extremidades principalmente. Y la calcificación arterial de la media aumenta el riesgo de complicaciones durante las intervenciones vasculares. Aquí podemos ver en el gráfico, en la fotografía A, una imagen nativa de una arteria braquial derecha que muestra el patrón típico de calcificación de vía férrea, paralela al húmero, con puntas de flechas blancas en los bordes de las calcificaciones. En la imagen B vemos una imagen ya angiográfica que muestra la interfaz endotelial lisa tras la alimentación de contraste. La calcificación intensa se reconoce como también, fíjense, como franjas blancas a lo largo de la luz, punta de flecha, o ustedes pueden verlo como una punta de flecha blanca. También vemos, por ejemplo, en el segundo caso, un varón con arritmia cardíaca que es sometido a una angiografía coronaria, cómo se observa la calcificación. Y por último, en el gráfico D vemos una imagen angiográfica de rayos X que muestra interfaz endotelial lisa delimitada por un relleno homogéneo de medio de contraste. Es decir, realmente esto es muy frecuente de encontrar en los pacientes. De hecho, en los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada buscamos calcificaciones vasculares o como datos pronósticos, especialmente en la mortalidad de nuestros pacientes.
Y la pulsatilidad del sistema circulatorio generado por la rigidez, ¿cómo impacta en la enfermedad renal crónica? Vamos a unos conceptos claves. La pulsatilidad es una propiedad inherente al sistema circulatorio, refleja una diferencia de presión a través de las diferentes regiones vasculares y el objetivo principal es proporcionar una perfusión adecuada. Veamos esta doble vía de un lado hacia el otro, cómo la rigidez arterial afecta principalmente la pulsatilidad y esto dado por la inflamación y el estrés oxidativo, por activación del sistema renina-angiotensina, por la calcificación que ya estuvimos nombrando precedentemente, por la disfunción endotelial y especialmente por las alteraciones de las proteínas en la pared arterial. Pero pongamos un ejemplo, veamos cómo se transmite la pulsatilidad al glomérulo. Vemos del lado derecho cómo se transmite, por ejemplo, la pulsatilidad en forma amortiguada con arterias normales y veamos del lado izquierdo cómo se podría transmitir especialmente si especialmente la arteria está rígida, es decir, aquí está la figura de mostrar como un caño, digamos, para mostrar la rigidez y la falta de amortiguación. Y ahí vemos los cambios principalmente en la onda de pulso que se producen por este cambio en la rigidez de la pared. De hecho, en la cohorte del estudio CRIC, cuando se evaluó en los diferentes estadios de enfermedad renal crónica cómo se comportaba la presión de pulso, veamos que a medida que avanza la enfermedad renal crónica, la presión de pulso se eleva y veamos que aproximadamente en estadio 2 el 20% tiene una presión de pulso mayor a 50 milímetros de mercurio, pero en el estadio 4 casi el 45% tiene una presión de pulso mayor a 50 milímetros de mercurio. Veamos los cambios en la velocidad de onda de pulso también en la cohorte del estudio CRIC, de acuerdo a la tasa de filtración glomerular, y estos son cambios de 10 mililitros por minuto de filtrado. Veamos que a medida que el filtrado baja, se observa principalmente que por cada disminución de la tasa de filtración glomerular de 10 mililitros, existe un incremento de 0,4 metros por segundo de la velocidad de onda de pulso. Entonces imaginen la velocidad de pulso que tiene un paciente con un estadio prediálisis o un paciente que se encuentra en diálisis. El rol de los biomarcadores vasculares también fue aclarado principalmente en la enfermedad renal. Aquí extraigo para que ustedes los vean mejor cómo es la utilidad de hacer una ecografía carotidia, de hacer un índice tobillo-brazo, de la velocidad de onda de pulso carótido femoral, cómo la hemodinamia central y las ondas reflejadas también tienen en algún punto utilidad. La función endotelial no tiene tanta especialmente utilidad y la PCR ultrasensible también puede ser utilizada como un marcador. Veamos cómo se comporta principalmente la onda de pulso en un paciente con rigidez arterial. Sabemos que, fíjense del lado izquierdo, en personas con arterias elásticas, la onda de avance originada por la contracción del ventrículo se propaga lentamente desde la aorta hacia la periferia. La onda retrógrada desde la periferia hasta la aorta se encontrará con la onda incidente, como aquí vemos y estoy marcando, durante la diástole, contribuyendo así a un mantenimiento de una presión arterial diastólica suficiente para la perfusión tisular. Y fijémonos al lado derecho cómo al tener mayor rigidez hay una propagación más rápida de las ondas incidentes y retrógradas, encontrándose las mismas anticipadamente durante la sístole. Esto aumenta la presión arterial sistólica central, disminuyendo la presión arterial diastólica y aumentando la presión de pulso, algo frecuentemente observado en nuestros pacientes. Vemos que esto se llama índice de aumentación y esto también se ve frecuentemente elevado en los pacientes con enfermedad renal crónica. Ahí viene el concepto de presión aórtica sistólica central, sirve como un indicador hemodinámico vital que refleja la presión principalmente dentro de la aorta y veamos que, y las preguntas que nos hacemos es si la presión aórtica central presenta superioridad sobre la braquial para predecir eventos cardiovasculares y renales. También nos preguntamos si el tratamiento de la hipertensión en la enfermedad renal crónica, ya sea diálisis y no diálisis, debería monitorizarse con presión arterial braquial o presión arterial central. Para esto, el grupo canadiense de la Sociedad de Nefrología ha diseñado el estudio Central CKD, especialmente para evaluar este punto. Ya dijimos, si la presión aórtica central presenta superioridad sobre la braquial para predecir eventos cardiovasculares y renales, en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada,
presentan, ya sabemos, un alto riesgo cardiovascular y pueden presentar mediciones de presión arterial braquial poco fiables debido a la alta rigidez vascular. En pacientes con enfermedad renal crónica estadio 4 y 5, no hemodiálisis y una presión arterial sistólica braquial entre 120 y 160, aleatorizados a objetivos de presión arterial sistólica braquial o central menor o igual a 130. Y los objetivos de este estudio es evaluar la velocidad de onda de pulso carótido femoral a los 12 meses, compararlo con la disminución de la tasa de filtración glomerular estimada, la albuminuria, la utilización de fármacos antihipertensivos, eventos cardiovasculares mayores, progresión de la enfermedad renal crónica, hospitalización, mortalidad, seguridad y episodios de presión arterial más baja y lesiones renales agudas. Pero vamos a ver un caso. Les quiero mostrar un caso. Ella es Patricia, tiene 48 años, está en hemodiálisis trisemanal desde hace 4 años, ingresó a hemodiálisis por una pielonefritis crónica, presentaba hipertensión arterial peridiálisis e intradiálisis y estaba tratado con losartán, Xenon, lodipina 10 y carvedilol 50. En este caso, este monitoreo de la presión arterial fue un monitoreo de 44 horas, es decir, el paciente se coloca el tensiómetro que mide presión braquial y presión sistólica central cuando sale del último tratamiento, en el día del medio del tratamiento semanal del paciente, lo tiene hasta el próximo ingreso a diálisis. Veamos que en este caso las lecturas exitosas fueron más del 90%, así que el mapa es válido. Veamos cómo se comportó la presión arterial. Aquí tenemos marcados los días, fíjense en 26 de marzo, 27 de marzo y llega hasta el 28 de marzo. Aquí tienen el resultado y veamos un poquito en detenimiento las conclusiones. Veamos la presión arterial sistólica de Patricia durante las 24 horas de 150, con un patrón non-dipper de la presión arterial también frecuentemente, e incluso hipertensión arterial nocturna, y veamos cómo la presión arterial sistólica central está más elevada que la sistólica braquial. Esto es un ejemplo claro de lo que veníamos hablando precedentemente. Ahora bien, hay un concepto que es clave. El ejercicio vascular acelerado es un concepto que define situaciones de disociación entre la edad cronológica y la biológica de la pared arterial. La enfermedad renal crónica es uno de los mejores modelos fisiopatológicos de envejecimiento vascular acelerado. Por lo tanto, cuando ustedes quizás concurran a una sala de tratamiento de diálisis, van a ver pacientes que tienen 40 años y parecen de 60, o pacientes que tienen 30 años y parecen por lo menos de 50 años. Y esto es lo que ha llevado principalmente a que uno denomine este envejecimiento vascular, especialmente que se va a ver anticipadamente y que va a tener especialmente desarrollo de enfermedad clínica, especialmente con daño de órgano blanco subclínico previo y que puede precederse con un solo aumento de la presión arterial. Entonces, si la enfermedad renal crónica es una condición que predispone a envejecimiento vascular acelerado, ¿existirán puntos en común con otras enfermedades que lleven a envejecimiento prematuro? Veamos un caso. Si les pongo esta imagen, muchos de ustedes quizás puedan decir de qué enfermedad se trata. Se trata de la enfermedad de Hutchinson-Gilford o síndrome de progeria. Pero veamos que algunos investigadores han evaluado principalmente que en los pacientes con enfermedad renal crónica existe una mutación somática recurrente de esta proteína que se llama progerina, que se ve en el síndrome de la progeria, y aquí observamos, aquí con flechas blancas, cómo se ve esta expresión de esta proteína progerina en la pared vascular, y aquí a la derecha vemos cómo ustedes pueden observar en los pacientes con enfermedad renal crónica, principalmente, cómo se observa un aumento de la expresión de esta proteína, no llegando a ser principalmente un síndrome de la progeria, pero sí en algo similar y una mutación recurrente. Por lo tanto, pueden ocurrir mutaciones somáticas ante inducción por daño tisular extenso, como la que tienen los pacientes con enfermedad renal, mutaciones que ocurren en la progeria, como dijimos, una enfermedad que tiene envejecimiento prematuro, y estas se han encontrado en arterias de pacientes con enfermedad renal crónica, además de capacidad de expansión clonal de las células mutantes. Esta expresión contribuye al daño genómico, el estrés del retículo endoplásmico y la senescencia en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica.
Nuestro paciente con enfermedad crónica ya tiene rigidez arterial. ¿Cómo podemos intervenir y mejorar su pronóstico? Veamos algunos casos. Los cambios en la vasculatura sistémica, que ya los vimos, nosotros con un grupo de otros médicos hemos publicado cuáles son los cambios en la vasculatura sistémica en la enfermedad renal crónica, poniendo énfasis en la génesis, en cómo detectarla y cómo tratarla. En esto evaluamos principalmente qué drogas tenían efectos sobre la rigidez, como los IECAS, los ARA2, los bloqueantes cálcicos, los antagonistas de la aldosterona, también los agonistas GLP-1, los inhibidores del cotransporte sodio-glucosa 2 y los inhibidores de la DPP-4. Pero principalmente los efectos de las diferentes clases tienen que ver con que algunas tienen un efecto directo sobre la mejoría de la rigidez arterial independientemente del descenso de la presión arterial. Otros vemos que como la hipertensión provoca cambios funcionales y acelerados y estructurales de los vasos sanguíneos, pueden estar asociados con una más acelerada progresión de la rigidez arterial. Estudios clínicos randomizados muestran que los bloqueantes de los canales de calcio, IECAS y ARA2, muestran un mejor efecto sobre la rigidez comparado a diuréticos y beta bloqueantes. La investigación del futuro está enfocada principalmente en terapias antiinflamatorias. Hablamos, por ejemplo, de inhibidores directos de la calcificación vascular, como el SNF472, que es un inhibidor del crecimiento de cristales de hidroxiapatita que reduciría la calcificación vascular. También agonistas o activadores de las vías inhibidoras de la calcificación endógena, como la vía de la glicoproteína de la matriz, que me voy a referir posteriormente. Podemos hablar de inhibidores o promotores de la degradación de colágeno, de antagonistas del receptor de mineralocorticoide que han demostrado reducir la BOP o la lesión del pulso carótido femoral independientemente de la presión arterial media en pacientes con enfermedad renal crónica. Inhibición de la elastasa, también inhibición de la señalización de péptido relacionado con la elastina y por último en drogas donantes del óxido nítrico. También terapias con microRNA. La glicoproteína de matriz realmente ha sido últimamente muy estudiada, principalmente porque la forma activa de la glicoproteína de matriz es un potente inhibidor de la calcificación arterial al inhibir la diferenciación osteogénica de las células del músculo liso vascular, pero tengamos en cuenta que la carboxilación de la glicoproteína de matriz depende de la vitamina K en la pared vascular y que esta forma DPUC, que es una forma inactiva que se puede medir en suero, su forma obviamente inactiva cuando está elevada se ha relacionado con rigidez arterial, especialmente en varias condiciones. Una de ellas, como dijimos, es la enfermedad renal crónica, también en la insuficiencia cardíaca, ya sea con FEI preservada o reducida, en la hipertensión y en la diabetes. Otras intervenciones potenciales que pueden reducir la rigidez en la enfermedad renal crónica, en este caso avanzada, pacientes que están realmente en enfermedad renal terminal. Y estas son, vamos a referirnos a las no farmacológicas, como por ejemplo el trasplante renal, es decir, someter al paciente a un trasplante renal disminuyó la velocidad de onda de pulso carótido femoral, 0,70 metros por segundo, y la presión arterial sistólica, en forma con significancia estadística comparado al pretrasplante. Reducir la sobrecarga de fluidos con estudios como la bioimpedancia también disminuye la velocidad de onda de pulso carótido femoral y la presión arterial sistólica. Especialmente varios estudios ya lo demostraron, especialmente en pacientes con normovolemia comparados con hipervolemia. La disminución del calcio en el dializado del paciente también disminuye la velocidad de onda de pulso carótido femoral por disminuir la calcificación y no afecta la presión arterial sistólica. Y por ejemplo, el ejercicio intradialítico comparado con el no ejercicio también reduce la velocidad de onda de pulso carótido femoral, pero no la presión arterial sistólica. Dijimos al principio que el páncreas también podía en algún punto afectarse por el grado de rigidez al recibir mucho caudal y poco especialmente resistencia. Y veamos en la cohorte del estudio Framingham, pacientes sin diabetes a 7 años de seguimientos, como vemos una velocidad de pulso carótido femoral de 14 metros por segundo, aproximadamente duplica el riesgo de nuevo inicio de diabetes. Y esto es un riesgo con ajuste multivariado. Mensajes
finales para llevarnos al consultorio. Primer punto. Las medidas terapéuticas para prevenir, retardar o revertir la rigidez vascular en la enfermedad renal crónica deben ser el cumplimiento de la dieta hiposódica, la actividad física regular y el uso adecuado de las drogas que actúen sobre la rigidez vascular. El control de la presión arterial desde etapas tempranas y con drogas más apropiadas, el tratamiento de las dislipidemias, el adecuado control metabólico de los pacientes con diabetes, de ser posible usando los nuevos antidiabéticos, el adecuado manejo del metabolismo óseo mineral serían las medidas farmacológicas con mayor relevancia. Esperamos que pronto se puedan sumar drogas con efecto directo sobre los mecanismos óxido-inflamatorios como estrategias de desrigidización. Como otro punto, cuando la enfermedad renal está presente, la enfermedad y el envejecimiento vascular precoz o acelerado son muy agresivos y van a dominar la condición clínica y la expectativa de vida de estos pacientes, por ello son un objetivo terapéutico clave. La evaluación e intervención temprana sobre la rigidez arterial, junto con las medidas preventivas mencionadas y las intervenciones con drogas que han demostrado proteger las arterias, son primordiales y de importancia estratégica en los pacientes renales, independientemente de la etapa de su enfermedad. Y la presión sistólica aórtica central empieza a tomar importancia debido a los fenómenos que describimos, secundarios a los cambios de la pared arterial, y podría ser el futuro para mejorar los resultados negativos de nuestros pacientes con enfermedad renal crónica. Bueno, quiero agradecerles por haber escuchado esta presentación.